Y por si las declaraciones de Daniel Raiolo en Radio Montecarlo sobre el lamentable estado de embriaguez en el que llega Neymar a los entrenamientos no era suficiente, todavía dicen que la tensión en el vestuario del PSG es absolutamente espectacular. Es decir, ahora mismo el vestuario del PSG es como un fuerte, como un polvorín en el que hay dos clanes, el clan de los franceses y el clan de los sudamericanos, que no se hablan directamente. Es más, ayer, si me seguís en mi cuenta de Twitter, publiqué algo acerca de Achraf Hakimi, que no era ni mucho menos que el Real Madrid lo vaya a fichar o cosas parecidas, pero sí me hacía eco de una información que me llegaba de que Achraf no está contento en el Paris Saint-Germain, que no tiene ningún tipo de relación con los sudamericanos y que encima, para colmo de males, resulta que si se va Mbappé, pues él lo va a pasar muy mal y querría buscar una salida del club parisino. Claro, evidentemente Achraf, que viene de un Real Madrid, que viene de un Inter de Milán donde Conte le dio mucha caña, se encuentra el chocho que hay metido en el vestuario del PSG y dice, ¿pero esto qué es? ¿Me entendéis? Y si su único amigo, que es Mbappé, con el que se lleva a las mil maravillas, no consigue quedarse o no hace que se quede, evidentemente él se va a quedar más solo que la una. Así que mucho ojo porque la cosa puede estar peor de lo que nos informan y veremos a ver si eso no afecta también al futuro de Achraf Hakimi. No creo que hasta el punto de volver al Real Madrid, pero de salir del PSG veremos a ver. Y retomando lógicamente lo que concierne a la información del proyecto del Real Madrid, ya no solo de cara al año que viene, sino incluso algunos, como Andrés Martínez, dicen de cara a este año. Ya sabéis que a Andrés le tengo pues un aprecio y un cariño especial por ser una persona que nos trajo una versión diferente y una visión diferente del madridismo de Haaland, y lógicamente ayer se descolgaba con algo que a mí me llamó muchísimo la atención y es acerca del futuro de Ancelotti. Además con un tuit realmente valiente donde decía: espero que ahora salga alguien del departamento de comunicación a desmentir esto, justo el anterior a este mismo en el que subía su vídeo del canal de YouTube, lo compartía en Twitter, diciendo que Florentino Pérez ha comentado en su círculo cercano que Carlo Ancelotti no continuará. Se considera que ha perdido el vestuario y mentido al presidente. Se trabaja por si hubiera que sustituirlo en 2 semanas, precisamente en el partido frente al Celta de Vigo, que va a marcar el destino de Carlo Ancelotti. Como veis, ya es no solo un tema de tendencia en Twitter que haya salido Xabi Alonso como posible sustituto, sino que muy probablemente Carlo Ancelotti esté sentenciado prácticamente independientemente de lo que haga esta temporada. Yo personalmente no lo tengo tan claro, a mí me ha llegado también una información en la dirección contraria, pero reconozco que Andrés maneja buena información y en este caso podría estar en lo cierto y que efectivamente en el Real Madrid estén tan profundamente disgustados con el técnico italiano, como de hecho lo estamos buena parte de la afición, que finalmente terminen por tomar una decisión drástica antes de tiempo. Veremos a ver en cualquier caso, porque lo que no creo honestamente es que a Carlo Ancelotti se le dé el mando del nuevo proyecto que se prevé se construya en los próximos 3 años con los Mbappé, Haaland y muchos más en compañía de los mejores jugadores. Así que veremos a ver qué ocurre. Luego además desvela también Toni Kroos que justo después de ese fatídico partido todavía le tocaba esperar, además de la herida, otro asunto que no le va nada a los futbolistas, que es el control antidoping. Bueno, pues resulta que llegó Toni Kroos a la sala del control antidoping, que le costó 1 hora y media extra de quedarse en el Santiago Bernabéu, y también estaban allí Gerard Piqué y Jordi Alba. Lógicamente, junto con Vinicius, él era la parte representativa del Real Madrid y, como él mismo dice, Vinicius y él eran de la pandilla de los perdedores, así que lógicamente cuando todo terminó y se pudo marchar, se quedó bien a gusto y bien feliz por no tener que ver allí ni a Piqué ni a Jordi Alba, puesto que además no era probablemente la noche más feliz de su vida. Bueno, evidentemente todo este tipo de cosas son protocolos que hay que seguir. Está bien y se agradece que Toni Kroos cuente estos pequeños detalles, este tipo de detalles que normalmente no van a salir porque los dice un mismo jugador, con lo cual carece de todo tipo de duda fundamental sobre la veracidad de los hechos. Y bueno, pues lo cierto es que es lo que hay. Cuando te toca perder 0-4 en tu propio estadio frente al Barcelona y tener que seguir adelante, como él dice, pues no es trago de buen gusto encima de encontrarte a dos rivales que acaban de llevarse una pedazo de victoria y encima tener que aguantarse la cara por allí. No sé si cruzarían algún tipo de palabra o comentario o lo que fuera, pero desde luego imagino que la situación sería lo suficientemente tensa como para querer salir de allí volando. Así que bueno, veremos a ver si no hay alguna más, si podemos devolverse en algún momento o no.
Y luego, lógicamente, aparcamos el tema de Haaland para irnos a otro tema que está de rabiosa actualidad. Y es que, como milagrosamente, al igual que Jesucristo levantó a Lázaro y le dijo, ahora camina, bueno, pues resulta que Gareth Bale, un jugador que se dio de baja por el tema de la espalda del clásico, resultó que ayer andaba saltando como Heidi por los prados de Suiza durante el entrenamiento de Gales. Milagrosamente no tiene ningún tipo de problema ni ningún tipo de espalda. Dejando a un lado la ironía y lógicamente el sarcasmo, hay que decir que nadie se creyó en ningún momento que Gareth Bale tuviera ningún problema de espalda. Gareth Bale es un jugador apestado y apartado por el Real Madrid intencionadamente para no volver a jugar nunca jamás ni en el Bernabéu ni fuera de él, salvo casos de emergencia, es decir, ha pasado a tener un papel de extintor, solo úsese en caso de emergencia. Y lógicamente en el Real Madrid lo sabemos todos, es el típico secreto a voces, es como el cornudo, que todo el mundo lo sabe y en este caso el que lo sufre también lo sabe, ¿vale? Es un poco un ten con ten, pero en cualquier caso lo que sabemos es que a mí ya personalmente ni me cabrea porque este tío llevaba riéndose del Real Madrid años. Todo el mundo lo ha consentido. Yo creo que por no jugarse un despido improcedente, honestamente, pero creo que el exceso de buenismo del Real Madrid en este caso ha dejado que erosione la imagen del club, ¿vale? Yo creo que un despido no hubiera sido improcedente en el caso de Bale por haber dañado peligrosamente la imagen del club, a la que lleva dañando desde hace 2-3 años cuando se reía del Real Madrid abiertamente con el tema de la banderita, del golf, de Gales, del no sé qué y tal y cual. Así que algunos empezaron diciendo que no, que era una campaña orquestada por la prensa y tal y cual, hasta que ya tuvimos que darnos de bruces con la realidad y ver que este tío se ríe de nosotros en nuestra cara. Ahora, si queréis, seguir con el rollo de las campañas publicitarias y de las campañas de prensa, pero no, este tío se lleva riendo del Real Madrid desde hace mucho tiempo. Y ahora, por supuesto, dejadme que opine sobre un tema que salió ayer que también causó bastante polvareda, que es el rollo de Bellingham y el interés o presunto interés que tiene el Real Madrid en el jugador. Además, hubo, al parecer, uno de los agentes de Bellingham estuvo viendo el clásico en el Bernabéu, lo cual quiere decir que quizá el Real Madrid ya haya acercado posturas con el jugador. Bueno, también es verdad que hay otra corriente por ahí por Twitter que dice que esta información que se le ha pasado a Ramón Álvarez de Mon es en cierto modo interesada, teniendo en cuenta que sale justo el rumor o salió justo el rumor después del 0-4 y cosas de las típicas cosas que los que ya llevamos muchas décadas viendo fútbol sabemos que ocurren. Siempre que hay un mal resultado salen determinados nombres. Hombre, a mí me cuadra bastante cuando sale, por ejemplo, el rumor de Xabi Alonso y de Ancelotti fuera, puesto que se le ve como el máximo responsable, pero lo de Bellingham no me cuadra tanto dentro de esta corriente que dice que justo era una opción interesada para que se filtrara a los medios. Y algunos dicen que, bueno, pues la información o los informantes de Ramón Álvarez de Mon, que es socio compromisario del Real Madrid, interesadamente le han dado esa información para mandar algún tipo de mensaje o mandar algún tipo de información hacia afuera. Es decir, que Ramón podría estar sufriendo en cierto modo lo que han sufrido otros periodistas como José Félix Díaz o Tomás González Martín, que de vez en cuando, con tal de dar determinadas exclusivas, pues lógicamente también tienen que compensar tragando con determinada información que el club quiere que salga al exterior. Yo no lo sé, no sé si es verdad, lo cierto es que a Ramón Álvarez de Mon todos le tenemos un grandísimo respeto por la información que trae y que ha traído, especialmente con el tema del fichaje de Mbappé. A mí me cuadra porque Bellingham efectivamente ya estuvo relacionado con el Real Madrid, pero también es verdad que me siguen afirmando más a Tchouaméni que a Bellingham o a Gravenberch. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero desde luego yo personalmente no os puedo decir porque no tengo información propia como si tengo de Haaland. Así que bueno, veremos a ver qué pasa. Y luego, lógicamente, vamos con el último cambio del fair play financiero, que como sabéis es un cadáver andante porque realmente no se cumple del todo al 100% y como siempre beneficia a determinados equipos que, empezando por el Paris Saint-Germain, se podrían ver como de costumbre beneficiados por UEFA. Bueno, sabéis que el New York Times ha sacado un artículo en el que se dibuja un poco por encima cómo será el nuevo fair play financiero. Resulta que los clubes solo podrán gastar en plantilla el 70% de los ingresos, pero no habrá ni límites salariales ni tasa de lujo. Y lógicamente esto beneficia una vez más a los equipos más poderosos, en el sentido de que, por ejemplo,
Los clubes ingleses, que son los que más reciben en ingresos por derechos de televisión, son los que eventualmente pueden gastar mucho más. Es decir, si por ejemplo el Real Madrid y el Liverpool, tomamos dos ejemplos diferentes, lo que coge es el Liverpool y dice que puede gastar más, o mejor dicho, el Real Madrid puede gastar mucho más, pero luego equilibra en 3 años lo que tiene de presupuesto y balancea las cuentas, ¿me entendéis? No pasa absolutamente nada. Pero si el Liverpool decide gastar mucho más, puede hacerlo porque tiene muchísimos más ingresos, ¿me entendéis? Entonces, a partir de aquí, claro, lógicamente, equipos como el City, equipos como el PSG, evidentemente pueden gastar mucho más, ¿me entendéis? Así que una vez más va a estar no exento de polémica y seguramente serán no pocas las protestas que vea este modelo, pero como sabéis, el tema de la UEFA es que nadie lo entiende, o sea, es un organismo que lleva ejerciendo un monopolio ilegal desde hace muchos años en el fútbol y que además ha perdido completamente el control de los clubes, se ha dejado llevar precisamente por favoritismos, con muchísimas polémicas, más que certezas y lógicamente creo que tenderá a desaparecer. Pero claro, ¿cuándo? Eso ya no lo sé. Una de las decisiones que filtran por algunos medios es que el Real Madrid ha decidido que el año que viene salga del equipo un jugador que había estado sonando muy fuerte para el lateral izquierdo, ni más ni menos que Miguel Gutiérrez. Y en contraposición, tiene decidido que un jugador que ha militado en el Rayo Vallecano, que a mí personalmente también me gusta bastante, que se llama Fran García, vuelva para vestir la camiseta blanca. Es una decisión que afirma Jorge Calabres en el Bernabéu, en el Español, precisamente hoy en su edición. Bueno, no, me parece que fue ayer cuando se publicó precisamente esta información. Como digo, a mí personalmente me parece perfecto en tanto en cuanto lógicamente hayan visto que comparados a Fran García le interesa más, o al Real Madrid le interesa más volver a traer a Fran García que dejar a Miguel Gutiérrez. Sabéis que Miguel Gutiérrez era el llamado a sustituir a Marcelo, que lógicamente viniendo de la cantera contaba con muchas papeletas, pero si finalmente se han decidido por Fran García es porque algo han tenido que ver en el jugador que no han visto en Miguel Gutiérrez. Yo personalmente creo que Fran García, por lo menos en el partido que hizo frente al Real Madrid, lo dejó todo y durante toda la temporada la verdad es que lo ha hecho bastante bien, así que bueno, si el Real Madrid tiene razones para repescarle, para ficharle, para tenerle en el lateral izquierdo, oye, pues bienvenido sea, porque al final si se va Marcelo necesitas un chaval joven de garantías que esté por ahí detrás de Mendy, así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero la cosa pinta bastante bien. Bueno, vamos con el tema Haaland, que hay mucha tela que cortar entre lo de Pedrerol, lo mío, las cifras, los números y el fichaje. Vamos a por ello. Bueno, pues sí, para los que ayer estuvierais despiertos a las tantas de la madrugada ya en España, sabéis que puse un par de tweets y terminé por irme a un directo a Twitch precisamente para poder explicar la información que me había llegado al respecto de Erling Haaland y que ocurrió minutos antes de que Pedrerol diera la famosa bomba de las cifras de Erling Haaland, que algunos cuestionan y otros por otro lado dicen que son bastante ciertas teniendo en cuenta que Pedrerol goza de una posición privilegiada con el Real Madrid, aunque ahora se está discutiendo este tema. Bueno, os comentaba en Twitter que justo una hora antes más o menos del chiringuito me había llegado un mensaje, después de 24 horas sin noticias, de que efectivamente había mucho optimismo y así lo he escrito en mi página ultimominutorealmadrid.com, la cual podéis visitar, el artículo está ahí, lo he compartido en Twitter. Os explico un poco cronológicamente cómo sucedieron los hechos. Me llega un mensaje en el que me dicen: J, la cosa está así, para resumir, está muy bien, hay mucho optimismo, se dice que está hecho un 90%, está negociando con Rayola, podría cerrarse esta semana, bla bla bla, todo este tipo de cosas, ¿vale? Yo ya os dije en Twitter, sed cautos, moderados, cuidado que no está cerrado, pero la cosa parece que pinta bien, y además me pasaban luego otro mensaje con las cifras, ¿vale? Las cifras, grosso modo, eran de unos 150 millones de euros, 85-80 para el Dortmund y luego 70 en comisiones, ¿vale? Para Rayola y el padre. Y justamente después Pedrerol desvelaba las cifras que a él le habían pasado, que era un montante total de 200 contra los 150 míos, que eran básicamente 100 para el Dortmund y luego 50 para Rayola y 50 para el padre de Haaland. Como veis, las cifras eran más o menos parecidas y yo ya os decía que en este tipo de operaciones no es raro que bailen números, ¿vale? Que bueno, que se desvíe de una forma o de otra. El caso es, la cosa con Haaland ahora mismo está en una situación en la que todo pinta al optimismo, pero ya he advertido en Twitter: Florentino es ingeniero y empresario y él sabe perfectamente que dar el pistoletazo de salida a hacer excepciones con el tema de límites salariales, masa salarial, todo este tipo de cosas,
puede abrir o sentar un precedente que no guste en el Real Madrid y que en un futuro le pueda ocurrir lo que al Barça, con lo cual si a Florentino no le cierran los números, o sea, no descartéis que diga no. Eso es un poco lo que ahora mismo está retrayendo la operación. Ni el City, ni Rayola, ni nada. Eso. Las reservas que tiene Florentino a la hora de decir y establecer, venga, vamos a por ello, porque al final estos números no sabemos bien si son los que hay encima de la mesa desde la parte de Haaland o los números que le salen al Real Madrid, ¿vale? Es lo que queda por averiguar. Así que bueno, entiendo que una vez que Florentino lo haga de manera que le cuadre también al Real Madrid a nivel de masa salarial, pues se hará el tema. Así que bueno, vamos a seguir esperando, pero como digo, sed optimistas, cautos, pero optimistas. Y mientras lógicamente se trabaja mucho y muy fuerte en el fichaje de Erling Haaland, lo cierto es que también se trabaja mucho y muy fuerte en el apartado de salidas. Y concretamente en una que nos interesa muchísimo por el peso que tienen los libros de contabilidad, el salario de Eden Hazard. Con Eden Hazard parece que el Real Madrid está dispuesto a aceptar una fórmula Bale en la que el club que se lo lleve pague directamente el 65 o el 75% de su salario, en el sentido de programar una cesión del jugador hasta final de su contratación, porque sabéis que al jugador le termina el contrato el año que viene, y a partir de aquí poder hacer frente lógicamente a otros salarios, liberar más salarial y dejar espacio para que vengan los Mbappé, Haaland y compañía, porque al final va a ser difícil que el Real Madrid pueda colocar en el mercado a un Eden Hazard que está completamente devaluado, que apenas vale, no sé si 20 o 30 millones, o sea, una ridiculez comparado con lo que costó, y en este sentido va a ser, pues en mi opinión, la única fórmula que va a tener el Real Madrid precisamente para poder compensar un poco el hecho de que el jugador no juegue nada, dejarle ir pues a un Arsenal o a algún otro equipo que esté realmente interesado en él todavía y tratar de que le paguen una parte del sueldo. Ya digo que no sé cómo terminará la cosa, evidentemente no es fácil, porque colocar a un jugador como Hazard tal y como está devaluado es muy difícil, pero bueno, vamos a esperar, vamos a confiar y vamos a ver si efectivamente tenemos suerte como para que ocurra. Así que bueno, veremos a ver qué pasa, os iré informando. Y ya para añadir un poco más de emoción a la situación y no dejarle a Pedrerol todo el protagonismo, este era más o menos el tuit que os compartía con parte, un extracto del mensaje que me llegaba pues a últimas horas de la noche, de la tarde noche aquí en Houston y ya de la madrugada en España. Me decía literalmente, como veis, Jota, no quiero ilusionarte, pero me dicen Haaland 90% al Real Madrid, debería cerrarse esta semana, están negociando con Rayola, parece que van a llegar a un acuerdo y automáticamente yo añadía después juzguen y sean prudentes. ¿Por qué? Porque no quiero tirar las campanas al vuelo. Incluso lo que me empujó a hacer un directo en Twitch a altas horas de la madrugada fue precisamente que la gente ya estaba empezando a malinterpretar mis palabras. Como digo, tomad esto como un símbolo optimista, como un signo optimista, pero no nos vayamos de palma, ¿vale? No nos volvamos locos, no digamos que estoy diciendo que ya está hecho, que está cerrado, nada de eso, ¿vale? No está descartado, pero tampoco está cerrado. Sed muy prudentes con el asunto, yo creo que no es tan difícil, yo os comparto las informaciones que me llegan, por eso las entrecomillo, porque no son obviamente informaciones propias y a mí al final es lo que digo, me da igual ser el primero, el segundo, el tercero que lo anuncie, yo lo que quiero es que Haaland juegue en el Real Madrid junto a Mbappé y punto, que es de lo que se trata, de que llegue, ¿me entendéis? Y tratar de explicaros si no llega por qué ha podido ocurrir, lanzar una hipótesis propia, pero que la cosa en principio parece que está bastante bien, y ya lo dije en el directo de Twitch, es que incluso sin información privilegiada ya había indicios para pensar, para que cualquier madridista pueda pensar que la cosa está bien con Haaland. Recordad a Vázquez diciendo que él sueña con que Haaland gane la Champions con el Madrid. Recordad al propio Haaland en un vídeo que compartí diciendo que se había hecho futbolista por Cristiano Ronaldo en los años del Real Madrid. Recordad lo que dijo Edu Cornago sobre el padre de Haaland. O sea, hay indicios suficientes, incluso sin información, como para pensar que la cosa va a quedar bien. Así que veremos a ver qué pasa. Y luego una perlita todavía del clásico que no pasó inadvertida, de hecho se hizo eco de ello mucha gente, pero claro, con el resultado evidentemente quedó ciertamente eclipsada. La entrada de Aubameyang, por la que se pidió roja, le costó a Toni Kroos una herida que tuvo que ser cosida en la tibia con 3 puntos de sutura. Estaba sangrando y ni siquiera se había dado cuenta, como reconoce el jugador alemán. Y esa entrada, ya sabéis, no fue roja. No fue roja. Algo de lo que se quejó
amargamente, y no me extraña, buena parte del madridismo. A mí personalmente me enterró tanto el resultado que al final la verdad es que tampoco hablé mucho del tema, pero sí es verdad que como de costumbre el Real Madrid ya tiene otro motivo o por lo menos otra muesca en su haber para decirle a los árbitros, oye, mira, ¿esto qué pasa? Porque aparte de las patadas y clavarle los tacos a Vinicius cada vez que pueden o a Rodrigo y cosas de este tipo, encima a un jugador como Toni Kroos, pues también le aprietan duro y como veis, él mismo reconoce que tuvieron que darle 3 puntos de sutura. O sea, no estamos hablando realmente de un pequeño arañazo, no estamos hablando de una patada con dolor, no, estamos hablando de que le rajaron la carne de la tibia. O sea, que yo creo que ahí debería más de uno decir si debería intervenir el VAR también en este tipo de situaciones, pero no, al final el VAR ni interviene, ni se saca amarilla y si hace falta ni se pita falta, ¿no? Así que bueno, pues esta es una más. La verdad es que habíamos visto la famosa entrada de Aubameyang clavándole los tacos, pero no el resultado de la misma. Ahora ya lo sabemos. Y luego vamos a referirnos a la campaña que siguen haciendo desde Francia para que Mbappé se quede en el Paris Saint-Germain. En este caso es el presidente de la Federación Francesa, Allegraet, quien ha dicho que Mbappé tiene muchas más posibilidades de ganar el Balón de Oro quedándose en el PSG que marchándose al Real Madrid, algo con lo que no estoy en absoluto de acuerdo. Si todavía fuera un PSG completamente renovado, remodelado, con nueva estructura, dirección deportiva, jugadores, etcétera, etcétera, podría comprarle el producto, pero teniendo en cuenta que de momento no parece que vayan a tomarse medidas súper drásticas en el PSG, a mí me extraña mucho que en este tipo de equipo se pueda llegar o aspirar a mucho más de lo que hemos visto. Quizás sí, porque obviamente es verdad que el año pasado llegaron hasta casi lo más alto que han podido llegar en la Champions y en este sentido hay que reconocerles el valor también de hacerlo, pero honestamente con un equipo en descomposición que ha fichado prácticamente sin cerebro, a los Messi en la situación que estaba, a los Ramos en la situación que estaba, etcétera, etcétera, no merece demasiado crédito y como comentaban algunos es más un equipo de exhibición que un equipo competitivo, así que honestamente no. Creo que Mbappé tiene muchísimas más posibilidades de ganar el Balón de Oro viniendo al Real Madrid que quedándose en París. Pero bueno, esto ya el tiempo lógicamente será el que determine si ha hecho bien o no. Yo creo que sí. Ahora ya queda ver que Mbappé se vista de blanco y trate de ganar el mayor número de títulos posible con el Real Madrid para convertirse en nuevo Balón de Oro. Y bueno, una noticia que sirve para emocionarnos a todos los madridistas y es que ya conocemos cuál será el primer clásico que Mbappé jugará con la camiseta del Real Madrid. Será ni más ni menos que en tierras estadounidenses, en Las Vegas, en el Allegiant Stadium de Nevada, precisamente un estadio que iba a inaugurarse en 2020 con el tema del COVID. Por cierto, un estadio que visité yo, pasé muy cerca porque me parece que está enfrente de la Trump Tower, del Hotel Trump, precisamente, me parece que a escasos metros, y bueno, pasé por allí hace no sé si un par de años o algo así, justo antes del tema del COVID, y bueno, pues la verdad es que será allí el escenario donde veremos por primera vez a Mbappé con la camiseta del Real Madrid enfrentándose al Fútbol Club Barcelona, y es que ya sabéis que ese pequeño torneo se va a juntar también Juventus y Milán para jugar un cuadrangular al margen del habitual torneo que se jugaba en tierras de Estados Unidos, el famoso, la famosa International Champions Cup, que era organizada por Relevant Sports, que eran actuales o que son actuales aliados de Alexander Ceferin, o sea que se va a hacer un poco al margen. También tiene aquí implicaciones con el tema de la Superliga, porque son 4 equipos, por lo menos 3 de ellos, que siguen adentro en el proyecto y que en cierto modo quieren competir en todos los aspectos contra Alexander Ceferin y la UEFA. Por eso se han salido del otro torneo que se solía disputar y van a organizar el suyo propio que se disputará en Las Vegas. Y al margen de esto también el Real Madrid jugará en Los Ángeles y San Diego, California, en unas fechas que todavía no han sido determinadas, pero que serán seguramente allá por el mes de julio. Así que veremos a ver si se confirman. Y aunque ya lo comenté un poco ayer por encima, lo cierto es que me sorprendió, aunque no del todo, el hecho de que Mbappé tuviera una actitud tan rebelde ayer con la selección francesa y se negara a participar en ningún acto publicitario y promocional del combinado galo, que ya sabéis que normalmente cuando se reúnen todos los jugadores lo primero que hacen es atender a compromisos de patrocinio, entrevistas, etcétera, etcétera. Pues bien, Mbappé se negó a esto mismo y hoy han arrojado un poquito más de luz sobre el tema, diciendo que es el tema de los derechos de imagen lo que al final está causando este pequeño conflicto dentro de la selección gala
con el tema de Kylian Mbappé. Los derechos de imagen no tengo que decir que son de alguna manera el caballo de batalla de muchos clubes y jugadores. De hecho, en el Real Madrid, con el tema del contrato del jugador, independientemente de que para él sea su sueño estar en el Real Madrid, tonto no es. Y lógicamente él sabe que sus derechos de imagen valen muchísimo, aunque el Real Madrid desde hace ya mucho tiempo, desde Florentino, van al 50-50, 50 para el club, 50 para el jugador, pero parece que en la selección pues la cosa es un poco diferente y Mbappé precisamente por el tema de los derechos de imagen se habría negado a posar, entrevistarse, hacer actos promocionales o cosas de este tipo. No creo, por el contrario, que tenga mayor repercusión, pero sí que llama la atención ver cómo un chico al que se considera en general tranquilo y profesional se niega lógicamente con un desplante a la selección de su país a llevar a cabo ningún tipo de acto promocional. Como digo, no creo que tenga repercusiones para el Real Madrid, pero en cualquier caso su imagen no es que quede dañada, pero sí que de alguna manera no van a estar contentos en la selección gana de ninguna manera. Lo que por otro lado sí que me cuadra bastante de lo que dijo, de la cantidad de cosas que dijo Eduardo Inda ayer en el Chiringuito, fue precisamente que la renovación de Militao ya está hecha y que se espera a final de temporada precisamente para reforzar el vínculo del jugador con la entidad de Chamartín, concretamente hasta el 30 de junio de 2025, y el jugador lógicamente verá actualizado su salario, que actualmente era uno de los más bajos de la plantilla. Se habla de 6 y 7 millones como nuevo sueldo del jugador, que ahora mismo se lleva 3 millones de euros. Dijo también Inda que podría ser hasta 2027 renovado o hasta 2028, perdón, he dicho antes, pero el actual contrato del jugador es hasta 2025 y podría ser ampliado hasta 2027 o 28, es lo que dijo Eduardo Inda. Evidentemente, si hay un jugador que a todos nos cuadra que el Real Madrid va a renovar, es precisamente Militao, que está haciendo una campaña soberbia, extraordinaria, y el Real Madrid ha encontrado por fin al perfecto sustituto de los Varane y Ramos a nivel de autoridad, jerarquía, presencia, defensa central, etcétera, etcétera. Así que en este sentido a mí no me extraña nada, me alegro muchísimo por la noticia, me alegro muchísimo por él, porque creo que además se lo merece de todas, creo que es un jugador que está demostrando con creces que vale para el Real Madrid y es un gran proyecto de futuro, así que ole por Militao, espero que se quede muchísimo tiempo en el Real Madrid, porque lógicamente es desde luego por méritos propios y junto con Álava ha formado una de las parejas de centrales más sólidas de la liga. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre cuando se anuncia. Luego, por cierto, en la concentración de la selección de Noruega hablaba ni más ni menos que el ex madridista Ødegaard y reconocía haber hablado sobre el Real Madrid con Erling Haaland. Yo me permito traer aquí a colación unas palabras que nos reveló Edu Cornago precisamente sobre el padre de Alfie Haaland, quien en un momento dado, hace ya tiempo en una entrevista reconoció que Ødegaard había trabajado muy bien el fichaje de Haaland por el Real Madrid, o que por lo menos había ayudado mucho a Haaland a decantarse o a decidirse, o por lo menos a engordar todavía más sus sueños de convertirse en madridista. Es decir, Ødegaard ayer, en mi opinión, fue demasiado modesto a la hora de destacar su papel como ayuda básica para que Haaland, o como digo, se decidiera por el Real Madrid o que engordara todavía más sus sueños de querer ser madridista. Y es que lo que nos consta por parte del padre de Alfie Haaland es que Ødegaard ayudó mucho a que el jugador tuviera una imagen todavía mejor de lo que era jugar en el Real Madrid, de lo que era fichar por el Real Madrid. Así que en este sentido creo que a pesar de cómo terminó la situación entre Ødegaard y el equipo blanco, creo que nunca estaremos lo suficientemente bien agradecidos al jugador en lo que ayudó precisamente a que Erling Haaland se convenciera a fichar por el Real Madrid, si es que finalmente lo hace. Así que, bueno, pues es un aspecto que siempre le tendremos que agradecer a Ødegaard, independientemente de que él no terminara muy bien su relación con el Real Madrid. Con todo este rollo de echar a Ancelotti, con todo este rollo de cambiar de entrenador, no descuidemos que Ancelotti, que tiene 2 años de contrato, lógicamente no se iría de rositas del Real Madrid y habría que indemnizarle ni más ni menos que con 20 millones de euros. Esa es más o menos la cifra que le podría costar al Real Madrid deshacerse del actual técnico del equipo blanco. El técnico italiano que cobra más o menos un poco menos de lo que cobraba en el Everton, que eran 12 millones, sí que tenía pactado efectivamente que recibiera cada mes pactado en su contrato, lo que significa que teniendo un contrato hasta 2024 le costaría al Real Madrid unos 20 millones de euros, precisamente si efectivamente se
concretan todos los fantasmas que vinieron en 2015 a acabar con su despido de la entidad blanca. No sabemos, de momento Andrés Martínez apuesta porque Florentino ha dicho que no le quiere para el nuevo proyecto del Real Madrid, no le gusta cómo está tratando la situación y además viene con todo el hype de Xabi Alonso, que suena como posible relevo de Carlo Ancelotti para dar precisamente un golpe de timón a lo que es la dirección del Real Madrid para los próximos años, especialmente con las nuevas figuras como como Mbappé, presumiblemente Haaland y algunos otros que también podrían llegar. Así que veremos a ver qué ocurre finalmente con Ancelotti, que como digo podría incluso no terminar la temporada si la cosa se da tremendamente mal. Y ahora os voy a hablar de un nombre que nos tiene a todos los madridistas desconcertados. Decían que Rüdiger había firmado con la Juve, nos hacíamos eco del tema y ahora llega Fabrizio Romano y vuelve a avivar el interés del Real Madrid por Rüdiger y de Rüdiger por el Real Madrid, que tampoco termina de renovar con el Chelsea, que parece que tampoco ha firmado nada con la Juve y ahora otra vez nos lo ponen en el Real Madrid. Chicos, yo en este sentido no puedo deciros otra cosa más que estoy igual de mareado que cualquiera de vosotros. No os puedo decir ni que sí, ni que no, ni que cuál es la verdad, ni que esto es verdad y es mentira. No puedo distinguir absolutamente nada porque hay una cantidad de ruido en torno al jugador que es prácticamente imposible desgranar absolutamente nada y inclinarse hacia una parte u otra, hacia el sí viene a jugar al Real Madrid o el no. Yo no tengo ni puñetera idea. ¿Que puede venir? Encantado, perfecto, a mí no me importa, me parece muy bien, es un gran defensa, tal y cual, es cierto que tiene 28 años, ya tenemos ahí a David Alaba, tal y cual, pero que no viene, tampoco es el fin del mundo, no pasa absolutamente nada, hay buenos jugadores por ahí, la defensa del Real Madrid no corre peligro teniendo más o menos bien reforzada esa pareja de centrales junto con algún otro. Sí es verdad que puede faltar un cuarto central porque lógicamente Nacho una vez más, ya una temporada más, tampoco puede contar como opción, lógicamente porque se va haciendo mayor y al final otros jugadores terminan siendo mejores y le pasan por delante, aunque te puede seguir valiendo como recambio, pero bueno, que como digo, que no nos volvamos locos con el tema de Rüdiger, si viene bien y si no también. Luego, una información de OK Diario que sacaba precisamente ayer Eduardo Inda en toda una ristra de exclusivas que dio unas más acertadas, otras menos, otras incluso auténticos disparates que no voy ni a comentar, porque por ejemplo decía que todavía el Real Madrid tenía que hablar sobre el tema de Mbappé y eso evidentemente ni lo traigo, pero sí que había otra que a mí me parece no disparatada, que puede ocurrir, que podría ser acorde a la realidad, pero que es, en mi opinión, muy poco probable que suceda. Y es que dicen que Zidane habría pedido al PSG fichar a Fede Valverde. Claro, para decir esto hay que asumir dos cosas. Una, que Zidane va a ir al PSG, que eso es cierto que lo lleva diciendo desde hace mucho tiempo, aunque a mí el otro día me dijeron, no me hice eco de ello porque no le di mucha credibilidad, pero me dijeron que Simeone va a ser el próximo entrenador del PSG y Marcelino va a ocupar el banquillo del Atlético de Madrid, cosa que está por demostrar, ¿vale? No pongáis en mi boca cosas que no digo, cosa que está por demostrar, pero Eduardo Inda dice que será Zidane el que se haga cargo del banquillo del PSG y habría pedido a Fede Valverde, que tiene 1.000 millones de euros de cláusula. Evidentemente esto no va a ocurrir, en tanto en cuanto el Real Madrid tenga la más mínima oportunidad de darle continuidad a Fede Valverde y tener un entrenador que apueste más decididamente por él, Fede Valverde se va a quedar siempre en el Real Madrid, ¿me entendéis? Así que yo personalmente no le daría ninguna opción, más que credibilidad, ninguna opción. Sí, evidentemente al final le encantaría tener a Fede Valverde en su once titular, eso ya estoy seguro de ello, pero que vaya a ocurrir es muy diferente. Otra de las cositas que trajo Inda precisamente al programa del Chiringuito anoche fue algo que si uno no tiene información propia, no es difícil sacarlo por deducción, o bueno, mejor dicho, por intuición lógico-deductiva, y es que a Vinicius, dice Eduardo Inda, le han pedido desde dentro del Real Madrid que no se queje tanto a los árbitros, que no proteste tanto y que no se encare con los rivales. Esto añadido a la afición. Evidentemente es algo que todos hemos visto. El propio Guti lo decía en un mensaje muy directo el otro día en el Chiringuito. A Vinicius, por desgracia, es muy fácil sacarle de los partidos y en este sentido creo que tiene mucha razón. Vinicius tiene que dejar ya todo el circo a un lado y concentrarse en convertirse en el mejor jugador del mundo. Es un chaval joven, lógicamente tiene muchos años de experiencia por delante para aprender, pero evidentemente cuanto más tarde en arrancar en este aspecto, más le costará, y en este sentido yo creo que el Real Madrid hace bien en aconsejar a su jugador que no se encare, porque al final en la liga con estos árbitros nadie le va a proteger, está completamente solo y él es el único que obviamente puede hacer algo para remediar la situación, y es asumir
que le va a pasar como le pasaba a Cristiano Ronaldo, que le van a coser a patadas, pero que él tiene que seguir adelante. Tiene que seguir adelante pase lo que pase. Así que bueno, una vez que lo asuma y lógicamente lo dé como una parte lógica de su trabajo, veréis cómo él va a ser capaz de remontar esta adversidad y ser todavía mejor jugador. Y bueno, pues sí, es verdad que Transfermarkt ha actualizado precios en el Real Madrid y como bien dicen aquí se han cebado con 8 jugadores del equipo blanco, pero es que es normal. Número 1, entre la edad que tienen algunos de ellos. Número 2, lo poco que les ha permitido a Ancelotti jugar para revalorizarse, era evidente que esto iba a pasar. Por ejemplo, tenemos a Dani Carvajal que pasa de 20 a 18 millones de euros. Casemiro, que era hasta no hace mucho uno de los jugadores más valorados del Real Madrid, pasa de 60 a 50. Luego, por ejemplo, casos como el de Dani Ceballos, que pasa de 18 a 15 millones, Eden Hazard de 18 a 16, un jugador que valió ciento y pico, para que veáis cómo está el tema. Isco de 9 a 7 y medio. Ojo a Gareth Bale de 5 millones a 3 millones, prácticamente regalado. Luka Jovic de 20 a 18 y Mariano de 7 a 6 millones. Con lo cual, si el Real Madrid se quiere deshacer de todos estos jugadores, no sacará ni siquiera 100 kilos vendiéndolos a todos juntos. Bueno, ya no 100, sino incluso menos, a lo mejor 55 con un poco de suerte. Así que ojo, porque así está el percal y esa es la devaluación que están sufriendo muchos jugadores por parte del Real Madrid. Como digo, combinado un poco, por un lado, número 1, la edad de muchos jugadores y por otro lado también las pocas oportunidades que Ancelotti les ha dado a algunos de ellos de revalorizarse. O sea, por ejemplo, el caso de Jovic ha sido palmario. O sea, Luka Jovic tenía que haber jugado mucho más porque ha tenido ocasiones en las que Benzema no ha estado y sin embargo no se le ha permitido jugar y lógicamente esta combinación termina con estos resultados. Y cómo no iba a comentar ayer lo que comenzó siendo básicamente un hype normal en Twitter con un posible sustituto de Ancelotti, a lo que terminó convirtiéndose en noticia tanto en Diario AS como en Marca, como en los grandes medios que han estado hablando de la posibilidad de que Xabi Alonso sea precisamente otro de los candidatos a reemplazar a Ancelotti. Lo cierto es que yo hice una pequeña encuesta y la gran mayoría de la gente le quería a él, y es cierto que se convirtió en tendencia en Twitter durante varias fases del día justo después del Clásico. Es decir, Xabi Alonso cuenta con la gran mayoría de apoyo del Santiago Bernabéu, que vería con buenos ojos reemplazar a Ancelotti para poner a Xabi Alonso. Hombre, yo la verdad es que tengo que ser totalmente honesto, no he seguido mucho la carrera de Xabi Alonso como entrenador. Honestamente me parece un tipo que como jugador fue un crack a nivel de centro del campo, pero más allá de eso pues tampoco os puedo decir más. Es verdad que tampoco los números dicen que tiene la Liga Española en la donde entrena son para tirar cohetes, pero en cualquier caso él está haciendo su carrera, es un tío joven, seguramente idealista. Yo no sé qué estilo tiene de juego, no sé qué ganas tiene. También es verdad que no es lo mismo entrenar a un equipo de segunda o segunda B que a un primera y todo un Real Madrid. No sé qué estilo, no sé qué le gusta, no sé qué juego le gusta, no sé qué tendría pensado, no sé cuál sería la idea, la propuesta, el proyecto. A Raúl sí que le puedo conocer un poco más, a Arbeloa incluso le puedo conocer un poco más, a Nagelsmann le conozco más, pero a Xabi Alonso no. Pero bueno, vamos a ver si este hype se apaga o va en serio.